Desde los estudios de NTC, este es Noticias 1. En medio de la alta tensión diplomática con Venezuela, ese país encuentra 3 lanchas de la Armada colombiana, sin tripulantes, pero con ametralladoras. Amazonas en riesgo extremo. Diputado muerto pidió auxilio en vano al presidente Duque. Bogotá se prepara para salir de la cuarentena, pero con precauciones y por zonas. Kennedy seguirá confinado. Kennedy en alerta naranja porque tenemos riesgo de muy alto contagio. Cali también se prepara ampliando su capacidad para cremar a las víctimas fatales. Un excombatiente de las FARC fue asesinado y su cuerpo arrojado en llamas dentro de un colchón en Bello, Antioquia. 2 semanas de cuarentena estricta en Kennedy porque tenemos alto riesgo de contagio en Kennedy. Tenemos que cuidarnos mucho. Aquí está, esta es la imagen del día. Megáfono en mano y trepada en una camioneta de la Defensa Civil, la alcaldesa de Bogotá recorrió los barrios de la localidad de Kennedy, en donde el contagio se ha expandido con mayor fuerza. 2 semanas de cuarentena estricta en Kennedy porque tenemos alto riesgo de contagio en Kennedy. Los 8 barrios seguirán en estricta cuarentena, vigilada por autoridades armadas. La alcaldesa advirtió a los bogotanos que si de verdad quieren a sus mamás, por favor no las visiten mañana. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mabel Lara y Germán Arango. Buenas noches, bienvenidos a esta edición de Noticias 1. Los saludo con las mejores noticias del fin de semana. E iniciamos. Mucha atención. El ministro de Defensa de Venezuela anunció sobre la aparición en su territorio de 3 lanchas de asalto acuático tipo Piraña de Colombia sin tripulación. La Armada ha mencionado que se las llevó la corriente desde donde estaban amarradas en una de sus bases. 5 días después de que Nicolás Maduro denunciara con un grupo de mercenarios que había estado en Colombia, se disponía a entrar a territorio venezolano para ejecutar una conspiración contra su gobierno y de que capturaran a 2 mercenarios estadounidenses, el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino informó que hoy en la madrugada, tropas de la estación de vigilancia fluvial El Burro, en el municipio de Cedeño, incautaron 3 lanchas con emblemas de la Armada colombiana sin tripulantes, pero con ametralladoras M60 y .50 y municiones. Padrino agregó en su comunicado que en un tramo del río Orinoco en Cedeño, Estado Bolívar, la patrulla venezolana encontró abandonadas las 3 embarcaciones Piraña. El comandante de la Armada colombiana explicó que los 3 botes que estaban en un puesto de control amarrados a la orilla del río Meta, cerca al caserío Merey en el departamento del Bichada, fueron arrastrados por la marea. De acuerdo a la versión preliminar, el hecho se presenta cuando el centinela encargado de la seguridad de los botes se percata que, por efectos de la fuerte corriente, las embarcaciones son arrastradas por el río sin tener la oportunidad de recuperarlas. El Comando de la Fuerza Naval de Oriente en Colombia ordenó un dispositivo para recuperar las embarcaciones, pero como entraron a territorio venezolano por un río, detuvieron la operación de rescate. La Armada Nacional agregó que contactó a los oficiales del puesto naval venezolano en Puerto Páez para que les devuelvan las pirañas. La Armada venezolana confirmó haber encontrado los botes, los cuales serán entregados a la Armada de Colombia una vez se tenga la autorización del mando superior. Se esperan investigaciones por el aparente descuido de los militares colombianos en momentos de alta tensión diplomática con Venezuela. Debido a la falta de cumplimiento con las normas en medio de la cuarentena, los datos están entregando que un solo paciente en la localidad de Kennedy, en Bogotá, pudo haber contagiado a 130 personas. Por eso, los mapas en medio de esta emergencia sanitaria entregan resultados para analizar. Iván Serrano. Mabel, la misma localidad reporta ya 719 casos y 34 muertes. Por eso va a tener una vigilancia más estricta que las demás. Y en un cuadrante en ella se va a declarar un confinamiento más estricto que en el resto de la capital. La COVID-19 llegó a Bogotá por el aeropuerto El Dorado y los primeros casos se registraron en las localidades de Usaquén y Chapinero, según información oficial de la alcaldía de la capital. La enfermedad, que en un principio se localizó en sectores de estrato medio-alto, empezó a propagarse de norte a sur por el occidente de Bogotá. Las localidades con más contagios a corte de hoy son las siguientes: Kennedy, 719, Suba, 416, Engativá, 338, Usaquén, 309, Bosa, 307.
Actualmente los sectores con más casos de contagio están en las localidades más densamente pobladas y con mayores índices de pobreza. El número de muertes corresponde a los mismos sectores. Kennedy 34, Suba 16, Usaquén 12, Engativá 11, Ciudad Bolívar 11, Bosa 7. El equipo de epidemiólogos de la Secretaría de Salud sigue cada caso de COVID detectado y analiza la ruta de cada contagiado para seguir la pista del virus. Identificamos dónde pudo haber encontrado esa transmisión del virus y establecemos todos sus contactos, amigos, familiares, de trabajo, y les hacemos un seguimiento. Se sabe que Kennedy es la localidad con mayor riesgo de contagio, especialmente los barrios Nueva Alsacia, Marsella, Tintalá, Galán, Osorio, Patio Bonito y María Paz. En Kennedy, por ejemplo, vimos que una persona contagiada pudo haber tenido contacto con 130. El riesgo de contagio masivo es enorme. En total, en Bogotá hay 3.824 casos de COVID confirmados, 225 más que ayer. De acuerdo con las estadísticas de los científicos en la evolución del virus, Bogotá reiniciará sus actividades a partir de este lunes. La alcaldesa de Bogotá estuvo visitando una de las poblaciones más golpeadas por esta pandemia. Estamos hablando de la localidad de Kennedy. Desde allí le habló a la comunidad y a la ciudad. Vamos a tener equipos de salud en el territorio haciendo pedagogía, pero necesitamos que ustedes todos nos ayuden. Mientras nuevos sectores económicos en Bogotá se alistan para reincorporarse a partir del próximo lunes a sus trabajos, 3 sectores en la localidad de Kennedy permanecerán con las mismas medidas de cuarentena del inicio. Se tratan de Bavaria, Calandaima, donde se encuentran los barrios Nueva Alsacia, Tintalá, Galán, Marsella, Osorio, Tayrona y María Paz. Hoy la alcaldesa Claudia López, en compañía de su equipo de gobierno, lideró una jornada de limpieza y desinfección en ese sector de Bogotá, donde además brindó información a la comunidad para que esté preparada para los días de aislamiento que para ellos continúan y también para que los bogotanos en general sepan cómo comportarse mañana en el Día de las Madres. La mejor manera de cuidar y de querer a mamá mañana es llamarla, consentirla, pero no ir a verla. Estos son los barrios de Bogotá donde existe mayor riesgo de contagio de la COVID-19. Allí, sus habitantes deben evitar al máximo salir a la calle y siempre deberán hacerlo con tapabocas. Por ahora la gente de Kennedy que trabaje en casa, que se quede en casa, porque tiene muy alto riesgo de contagio si sale. En este perímetro la actividad física está prohibida. Solo puede salir una persona por familia, por víveres o por casos de extrema urgencia. También personas que deban sacar a sus mascotas solo por 20 minutos. En esta zona, una de las más densamente pobladas de Bogotá, la alcaldía instaló un puesto de mando unificado para monitorear el cumplimiento de las reglas y brindar información a los ciudadanos. Sus habitantes serán beneficiados con mercados y ayuda social del distrito. El departamento del Amazonas en Colombia ha duplicado su número de contagios en 10 días y también por cada millón de habitantes es la población que tiene mayor número de fallecidos, alrededor de 230. Carlos Cárdenas nos cuenta más. Mabel, el diputado Camilo Suárez murió después de pedirle ayuda para su departamento y su etnia al presidente Duque. Las cifras de coronavirus del Amazonas colombiano, más que preocupantes, son aterradoras. El 17 de marzo se presentó el primer contagio en esa zona. 52 días después, hay confirmados 430 casos para una población total de 75.000 personas. Los fallecidos son 17, cifra altísima si se tiene en cuenta el crecimiento relativo de muertos. Por millón de habitantes sería de 230, el número más alto de cualquier departamento colombiano. Se suman 2 factores que elevan la situación de Amazonas al carácter de explosiva. 1, que no cuenta con ninguna unidad de cuidados intensivos. Y 2, que Tabatinga, la población brasileña en donde no hay prácticamente controles sanitarios, se encuentra atravesando una calle de Leticia. Allá, donde hace una semana había 54 contagiados, ayer se declararon 266, un crecimiento de 4 veces en 5 días. Uno de los fallecidos en Leticia fue el diputado Camilo Suárez del Partido Alianza Verde, indígena del pueblo Murui Huitoto, quien le envió un mensaje de auxilio al presidente Duque días antes de morir. Señor presidente de la República, hoy el Amazonas está en SOS. Las ayudas del gobierno nacional que usted ha prometido a través de sus alocuciones, las acciones que ha manifestado el señor ministro de Salud acá no llegan al departamento del Amazonas. Insistió en fortalecer el sistema de salud para enfrentar a la COVID-19. Creo que somos el departamento donde más se está contagiando la gente
y no contamos con la infraestructura necesaria, los equipos ni la logística para atender los casos que están presentando en la ciudad de Leticia. Camilo Suárez también había publicado un video exigiendo la salida de la secretaria de Salud departamental porque, según él, no estaba enfrentando eficientemente la pandemia en el Amazonas. Le pediría que renunciara a su cargo y el señor gobernador debe tomar carta en el asunto para la remoción de su cargo porque le quedó grande a la secretaria de Salud. Mientras el diputado esperaba saber si estaba o no contagiado, se sintió mal de salud. Su esposa llamó a una ambulancia, pero él murió antes de recibir atención médica. El dolor de pecho, la respiración que se le iba y el dolor de cabeza. Entonces, llamábamos, decían que pasaban, que iban a pasar, él ya no le gustó, dijo, entonces no, dijo ya, si no vienen hoy, ya no vienen nunca, si a uno no lo atienden. Entonces eso es lo que está pasando acá en el departamento. Durante 12 horas presentó afecciones respiratorias que no fueron atendidas. En sus últimas horas insistió inútilmente. Falleció, fue aquí en la casa esperando la ambulancia que llegara. Desesperados por la falta de ayuda, compañeros de la asamblea lo llevaron al hospital en el carro de un funcionario de la Secretaría de Salud. Y llegando allá, después de que ya estaba muerto, llegamos allá. Nos confirmaron acá en mi casa que es que la ambulancia vino a pasar. ¿Para qué? ¿Ya qué? ¿A qué ha venido? Ahora su esposa, sus 2 hijos y un cuñado que vivían con él esperan que la Secretaría de Salud les realice las pruebas del virus para no llevarse otra sorpresa. Y seguimos hablando del departamento del Amazonas. Leticia comparte su frontera con Tabatinga, una de las poblaciones con mayor número de infectados en el país vecino, en Brasil. Y como Leticia debe abastecerse directamente desde Tabatinga, es la única posibilidad que tiene para proveerse de alimentos, pues los números de contagios se están duplicando cada 5 días en esta población. Brasil será el epicentro de la pandemia en los próximos días y Leticia ya tiene niveles de infección incontrolables. Muchas de las personas que han fallecido han pedido ambulancia y realmente nunca ha tenido la oportunidad de tener la atención pronta y oportuna. No hay medicamentos, el hospital público está en ruinas y no hay cómo hacer pruebas en busca del virus. Los pacientes de otras enfermedades no acuden por miedo a los hospitales que hoy atienden a 21 contagiados. Otra cosa es de que, digamos, la gente tiene algunos padecimientos y realmente no están yendo al médico. Cuando ya realmente necesitan la atención ya es demasiado tarde. Entonces eso es una problemática. En Leticia, a causa de lo caro que resulta tener casa propia, en las casas suelen vivir varias familias. En sus casas realmente tienen 5 hasta 6 personas dentro de la misma vivienda. Eso quiere decir que el virus se contagia a todos. Cuando un habitante es confirmado con COVID-19 no vuelve a salir, pero contagia a toda la familia, porque las casas son pequeñas y la mayoría tienen un solo baño. Es la única persona que no puede salir, pero las otras personas que están asintomáticas están en el pico y cédula, están saliendo a hacer sus compras normales. Esto es debido a que los servicios a domicilio no están implementados, hay muy pocos y se demoran muchas horas en llegar, forzándolos a salir. Muchos productos de la canasta básica llegan mucho más económicos que mandarlos desde Bogotá. Entonces, la cerrada de una frontera es muy perjudicial para nuestra ciudad, porque realmente nosotros dependemos de ellos. Hay muchos productos que dependemos, como el arroz, el aceite, el pollo. La frontera entre la ciudad de Tabatinga y Leticia es simbólica. Aunque oficialmente está cerrada, hay muchos pasos invisibles. Comunidades indígenas es mucho más cruel. ¿Por qué? Porque es que hay comunidades que viven a 2 horas, 1 hora en bote. Entonces, tenemos muy pocas ambulancias para que en esas comunidades salga una llamada. Es un problema muy grande porque no hay señal. En ocasiones toca subir a una loma, subirse a un árbol para poder llamar y pedir asistencia. Las comunidades pueden esperar hasta 4 horas la ayuda médica y si deben llevar de vueltas a urgencias en el hospital son 4 horas más. Además, ninguno tiene sustento económico para pagar los cuidados médicos en la ciudad. Cali, que es después de Bogotá el foco urbano con mayor número de contagios, anunció que ya tiene todas las condiciones para disponer de cuerpos sin vida, especialmente en la mitad del mes de junio, donde dicen será el pico de la pandemia en esa ciudad. De los 1.320 casos confirmados de contagio de coronavirus en el Valle del Cauca, el 80% están en Cali, es decir, 1.056 contagios, de los cuales 39 están en una unidad de cuidados intensivos. En la capital del Valle ha habido 56 muertos de 74 fallecidos en todo el departamento. Como principal epicentro del virus en la región, Cali se prepara para un futuro incierto, ampliando su capacidad de cremar cuerpos o de conservarlos en neveras mientras llegan a los hornos. Podremos llegar a
un manejo de más de 400 o 500 cadáveres en la ciudad de Cali. Esperamos no llegar a esta cifra. Aunque 5 fallecimientos diarios ha sido la cifra más alta de decesos a causa del coronavirus en Cali, las autoridades son conscientes que hacia mediados de junio el contagio podría dispararse, especialmente en algunos barrios del oriente de la ciudad en los que se incumple sistemáticamente la cuarentena y el distanciamiento social. La Secretaría ha realizado diferentes reuniones con los diferentes actores. Dentro de ellos hemos trabajado con las funerarias y los cementerios, de tal manera que antes los cementerios trabajaban 12 horas y hemos logrado que amplíen su horario de atención a 24 horas. Antes de la crisis sanitaria, la capital del Valle contaba con 3 cementerios con capacidad de cremar hasta 12 cuerpos. Esa cifra se incrementó en más de 2 veces. A pasar a 30 en la ciudad de Cali, más 11 que nos ofrece un cementerio de la ciudad de Yumbo. Además de eso, hemos establecido con las diferentes instituciones y otros cementerios, entre ellos San Juan de Dios, Cementerio del Norte, Medicina Legal, quienes han trabajado para brindar estas refrigeradores donde podemos tener y manejar alrededor de 100 cadáveres adicionales a las posibilidades de cremación. Dado el caso de que Cali u otra ciudad del país llegara a niveles tan altos de mortalidad que rebase su capacidad de cremación, el gobierno nacional ya dio autorización para inhumar cadáveres en fosas comunes, como han tenido que hacer ciudades europeas y Nueva York. 1.200 víctimas del conflicto colombiano denunciaron recientemente que ellas están inscritas en la unidad de víctimas y que no han recibido ningún tipo de subsidio, ni por su condición, ni siquiera tampoco por ser personas vulnerables. Juan Fernando Barona nos explica más. Mabel, ellos viven en la misma localidad de Kennedy y como esta tendrá vigilancia especial y confinamiento, dicen que ya no tendrán cómo conseguir para la alimentación y el arriendo de sus familias. Alrededor de 1.200 víctimas del conflicto armado que viven desplazadas en la localidad de Kennedy, en Bogotá, denunciaron que no han recibido ayudas del gobierno nacional ni distrital en medio de la cuarentena. Estamos viviendo un tema de revictimización, lo considero así, porque se ha pasado un tiempo cuando tuvimos conocimiento de que íbamos a obtener unas ayudas y pues realmente esto no ha sido posible. Las víctimas expresaron su preocupación por el anuncio que hizo la alcaldesa Claudia López, que a partir del lunes 11 de mayo en esa localidad nadie podrá salir de sus casas, por lo que no saben cómo podrán pagar sus arriendos, y le recordaron al gobierno que la ley 1448 de 2011 los reconoce como población vulnerable. Nosotros no exigimos limosnas, ni nosotros les estamos mendigando tiempo a las entidades para que realmente nos respondan, para que realmente nosotros miremos que sí, la ley se cumple. La Corte Constitucional, en su auto 149 de 2020, reiteró que las más de 8 millones de víctimas del conflicto armado deben ser reparadas integralmente, por lo que le ordenó al Estado priorizar las ayudas en medio de la pandemia y garantizar que lleguen a las víctimas. Garanticen a las víctimas del desplazamiento forzado el acceso a los programas y servicios que se implementen para atender a la población en la emergencia producida por el COVID-19. Es prudente establecer o crear un plan de contingencia real para las víctimas del conflicto armado con líneas de atención efectivas y puntuales. De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, el gobierno ha venido incluyendo a esta población en las ayudas que se están dando en medio de la emergencia. En esta época de COVID-19, la entidad ha venido trabajando sin cesar en ningún momento su actuación en procura de garantizarle los derechos a las víctimas. Sin embargo, las víctimas denunciaron que no han recibido ninguna ayuda y anunciaron que en caso de que el gobierno no los atienda, saldrán a las calles a protestar para que se cumplan sus derechos. Luego de los anuncios de los subsidios a la nómina de las empresas que han perdido un 20% en sus ventas en Colombia en medio de la emergencia sanitaria, algunos expertos mencionan que esta medida puede ser tardía e ineficaz. Juliana Ramírez tiene otros datos. Mabel asegura que el subsidio no garantiza la preservación de empleos y aunque el Ministerio de Hacienda asegura que los recursos serán suficientes, no se sabe cuál será el criterio de equidad y de focalización.
2 días después de que el presidente Iván Duque anunciara subsidios parciales para apoyar el pago de nóminas de las empresas por un término de 3 meses, se expidió el decreto en que se reglamenta la medida que busca frenar la tasa de destrucción de empleos. El gobierno Duque estima que con 6 billones de pesos destinados para este propósito, se beneficiarán 6 millones de trabajadores. Hace ya casi 2 meses empezaron los subsidios a la nómina en otros países, subsidios que llegaban a ser de alrededor del 80% del salario de los trabajadores y que venían con la obligación de no despedir a ningún empleado. Este programa tardío que está creando el gobierno no viene con ninguna obligación de conservar el empleo que existía antes de la crisis. El subsidio que se entregará por cada trabajador será del 40% de un salario mínimo, es decir, 350.000 pesos, y aplicará en pequeñas, medianas y grandes empresas, incluidas las entidades sin ánimo de lucro que demuestren que durante la emergencia sanitaria sus ingresos han caído 20% o más. Sin embargo, el decreto no define cómo focalizarán y cuál será el criterio de equidad para el destino de estos recursos limitados. No obstante, el Ministerio de Hacienda cree que los recursos serán suficientes. Las empresas tienen que llevar una certificación de su contador o revisor fiscal en la que diga que se dio esa efectiva reducción. Se la entregarán al sistema financiero, que es el que nos va a ayudar a hacer la dispersión de los pagos. Solo podrán aplicar a estos subsidios las empresas creadas antes del 1 de enero de 2020 que cuenten con un registro mercantil renovado por lo menos en 2019. A través de la cotización de seguridad social en la planilla integrada de liquidación de aportes PILA, se verificará que los empleados postulados no hubieran sido suspendidos temporalmente o no se les hubieran dado una licencia no remunerada. Será necesario que el Ministerio de Hacienda publique en el portal de transparencia en tiempo real a qué empresas se les asignarán los recursos. Se desconoce cuánto durará el trámite, pero según el Ministerio de Hacienda, se estima que los bancos reciban los documentos de las solicitudes el 20 de mayo para que se giren los recursos para las nóminas de final de mayo. Este subsidio llega después de que el gobierno anunciara hace un mes el otorgamiento de créditos a las empresas como ayuda para que pagaran los salarios de sus trabajadores, medida que según los expertos no fue eficaz ni bien recibida. Una garantía del 90% de todos modos expone a riesgo tanto a bancos como a familias y eso limita la oferta y la demanda de crédito. Creo que eso explica que no hayan tenido suficiente acogida. En ese sentido, creo que es preferible un subsidio, aunque sea parcial y condicionado, pero directo al salario de las empresas. Según el decreto de subsidios para nóminas, esos recursos son inembargables y están exentos de IVA y del gravamen de movimientos financieros. En caso de utilizarse para fines distintos al pago de salarios, la empresa deberá devolver los dineros recibidos y será sancionada. El delito de fraude a subvención podría acarrear una pena de hasta 9 años de prisión. Un exguerrillero de las FARC fue asesinado el día de hoy cruelmente en el departamento de Antioquia y esto motivó un pronunciamiento de las Naciones Unidas. Patricia Uribe tiene la historia. La misión de monitoreo de Naciones Unidas se pronunció para decir que con este ya son 24 los comprometidos con la paz que han sido asesinados este año y para pedirle a la Fiscalía eficacia en este y en los demás asesinatos. Repudiamos y rechazamos. El partido político Fuerza Alternativa FARC condenó la forma en que fue torturado y asesinado el excombatiente Wilder Daniel Marín, cuyo cuerpo fue envuelto en un colchón en llamas y arrojado en una calle de Bello, Antioquia. El representante de la Cámara por Antioquia, Olmedo Ruiz, cuyo nombre de pila es Omar de Jesús Restrepo, dijo que Daniel Marín era un joven que estudiaba como auxiliar de contabilidad en el SENA y que estaba comprometido en el proceso de reincorporación. Y su cuerpo fue encontrado en llamas a las 10 de la noche del 7 de mayo en un barrio de Bello llamado Cabañas. Fue vilmente y bárbaramente asesinado. El exguerrillero, que pertenecía a la cooperativa multiactiva Tejiendo Paz, que maneja proyectos agrícolas de comercio y publicidad, salió de su casa este jueves a las 2 de la tarde hacia el barrio París a visitar a una amiga. Sus familiares no volvieron a tener noticias suyas. A las 7:30 de la noche, las autoridades reportaron un cuerpo que había sido envuelto en un colchón y en llamas, que había sido arrojado desde una camioneta que huyó del lugar. A parar este baño de sangre. El gobierno actual no se inmuta, no se pronuncia frente a este tipo de hechos. El congresista de las FARC dijo que las bandas criminales siguen actuando y dejando su sello de violencia para causar miedo y temor no solo en los excombatientes, sino en líderes sociales y defensores de derechos humanos. Esto nos indica de que
es parte de una política que tiene como propósito por parte de quienes no están de acuerdo con la paz de asesinar a quienes hoy le estamos apostando a la paz después de haber dejado las armas, y esto no solamente está ocurriendo con los que dejaron las armas. Desde que se firmó la paz han sido asesinados 196 excombatientes, de los cuales 27 han sido en Antioquia. Casi 1 millón de venezolanos en Colombia está en riesgo alimentario, lo que indican los indicadores. El reporte global de inseguridad alimentaria advierte que con motivo de las medidas del COVID-19 ya están en fase de crisis 11.3 millones de afganos, 1.8 millones de personas en la República Central Africana, 1.3 millones de personas en Camerún, 1.2 millones en Burkina Faso y 900.000 venezolanos en Colombia. Esto indica que el COVID también nos distanció de nuestros propios hermanos. Esto es lo que indican los indicadores. La región más militarizada del país en este momento es el departamento del Cauca, pero a medida que aumenta el pie de fuerza, también aumentan los asesinatos de líderes sociales y de miembros del narcotráfico. Por eso el Senado tuvo el día de hoy como tema central en una audiencia a este departamento. Eduardo López Júquer. Mabel, precisamente en la zona de mayor militarización en todo el país es donde se han presentado 20 asesinatos de líderes sociales durante el periodo de cuarentena. Así lo explicó el senador indígena Feliciano Valencia. La tasa de homicidios en el departamento del Cauca es de 32 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, que no solo se matan líderes sociales, sino que se matan ciudadanos inermes. Cuando la tasa de homicidios nacional es, según la propia Fiscalía, de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes. Desde el 25 de marzo, día del inicio de la cuarentena nacional por el coronavirus, en el Cauca se han registrado 20 asesinatos, hecho calificado como aterrador en el Congreso, porque la masacre de civiles ocurre pese a la nutrida presencia militar en ese territorio. Cosa más errada. Cuando en los territorios campesinos, afros e indígenas hay 7.686 militares actuando, 4 batallones de alta montaña, fuerzas especializadas, artillería pesada, aviación, marina, inteligencia, presupuesto. No solo el senador indígena Feliciano Valencia, sino diferentes sectores políticos consideran inexplicable que mientras en el Cauca se aumenta la presencia de efectivos militares y de policía, simultáneamente se incrementan los cultivos de coca y los asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, campesinos, indígenas y afros. Se han perpetrado 5 masacres, entre las cuales la última ocurrió el 29 de abril. En la población de Mercaderes. En la Comisión Segunda de Senado, con la participación de la ministra del Interior, el ministro de Defensa y los mandos militares, se debatió esta semana la crítica situación de orden público en ese departamento. El departamento del Cauca tiene todos los grupos armados que pudiera existir. Hoy estamos en un polvorín. Realmente lo del Cauca es angustioso, extremadamente angustioso. De acuerdo con el defensor del pueblo, Carlos Negrete, después de 20 alertas tempranas, la violencia generada por el ELN, las disidencias, el Clan del Golfo y por lo menos otros 15 grupos de delincuencia organizada sigue cobrando la vida de civiles indefensos. Mientras la Corte Constitucional estudia los decretos de la emergencia económica y sanitaria, también está ejecutando los 10.000 millones de pesos que entregó el Gobierno Nacional para ampliar su nómina y que ha permitido, por ejemplo, nombrar a asistentes para cada magistrado. En medio de la pandemia y de la emergencia económica creada por la parálisis de los negocios en cuarentena, el Ministerio de Hacienda aprobó el desembolso de 10.000 millones de pesos para 39 nuevos cargos en la Corte Constitucional.
Esta corte es la corporación que estudia los decretos que durante la emergencia ha dictado el presidente Duque sin control del Congreso. La Corporación Constitucional deberá emitir sus fallos próximamente y el Gobierno Nacional necesita que sean aprobados. Que eso no va a ocurrir. El rubro que le entregó el Ministerio de Hacienda a la Corte es para hacer efectiva la solicitud de los magistrados de que se les autorice la contratación de 2 profesionales más por cada uno de los 9 despachos de los titulares. Un magistrado con sueldo de 29 millones de pesos y un profesional con sueldo de 8 millones. Además, serán contratados 21 funcionarios más para un total de 39 nuevos cargos. El acuerdo por el que se autorizan estos cargos, que serán de carácter permanente, fue expedido 3 días después de que el Ministerio de Hacienda avalara los recursos. Que mediante oficio, el 17 de abril de 2020 se informó del concepto favorable emitido la solicitud de viabilidad presupuestal para la modificación de la planta de personal de la Corte Constitucional para la creación de 39 cargos de los niveles asesor, profesional, técnico y asistencial. Entre esos 39 cargos, el actual presidente de la Corte, magistrado Alberto Rojas Ríos, podrá participar en la contratación de al menos 6, 2 para su despacho y 4 para la presidencia. Esta es una pared que quiero mucho. La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, en comunicación con Noticias 1, dijo que ese rubro que supera los 10.000 millones de pesos para la Corte Constitucional fue incluido en el presupuesto nacional de este año, aprobado en diciembre. El presidente de la Corte no respondió las preguntas que este noticiero le formuló. Ya se cumplió la primera audiencia virtual con las comunidades sobre la fumigación aérea con glifosato. Y pese a que las comunidades y la Procuraduría mencionan que no ha sido suficiente la participación, se hará otra reunión para comenzar ahora sí con la aspersión aérea. Enrique Tapias tiene los detalles. Mabel, la Procuraduría sostiene que los campesinos no pueden desplazarse hasta donde encuentren señal para participar porque están confinados por la pandemia y por lo tanto no debe realizarse. Este lunes 11 de mayo y el próximo 27 se llevarán a cabo las últimas 2 audiencias virtuales para analizar el manejo ambiental en 104 municipios de 14 departamentos como requisito para el inicio del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante fumigación aérea. En medio de la emergencia sanitaria en todo el país por COVID-19, los alcaldes del Catatumbo pidieron aplazar las audiencias, pues debe haber un desplazamiento de los campesinos para conseguir los medios que les permitan participar. Es necesario, igualmente, que el gobierno siga privilegiando los programas de sustitución voluntaria, concertado con las comunidades. La Procuraduría considera inconveniente la realización de esas audiencias virtuales hasta que no se cuente con la cobertura adecuada de Internet y en general con los recursos propios para garantizar la participación de las comunidades. Una audiencia que requiere tanto desplazamiento y apoyo tecnológico que será muy difícil cumplir teniendo en cuenta la profundidad del territorio de donde están estos cultivos ilícitos y la dificultad para llevar los soportes de comunicación necesarios para el cumplimiento de la participación. Según el procurador delegado, los gobernadores, alcaldes y la fuerza pública deben obtener información precisa para socializar el cubrimiento del plan ambiental para reanudar las fumigaciones. Consigan la información para que se haga un comparativo de cuál fue la afectación en el programa de fumigación anterior frente a lo que tienen proyectado para la continuidad de este programa, ahora que el gobierno nacional firmó un decreto que le da viabilidad a esta aspersión aérea. El jueves y hoy sábado se llevaron a cabo las primeras 2 de 4 audiencias virtuales programadas por la ANLA con un aparente cubrimiento de 9 departamentos. La magistrada Cristina Lombana, que tiene que compulsar copias contra el batallón de Cundinamarca de Comunicaciones en Facatativá, se reunió recientemente con algunos altos mandos militares. Guillermo Gómez tiene la información. Mabel, Cristina Lombana es la magistrada que ha sido criticada por integrar una corte civil siendo militar activa. Hoy está retirada, pero sus afectos parecen estar del lado de las fuerzas militares. El lunes 4 de mayo, hace 5 días, la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, Cristina Lombana, sostuvo una reunión durante toda la mañana en el 10º piso del edificio en donde funciona esa sala de la Suprema. Del senador Álvaro Uribe Vélez y otros. Lombana había solicitado que habilitaran el espacio para recibir a sus visitantes. Aún no se sabe con certeza si hubo mandos militares en la cita con la togada, ni qué temas se trataron allí. Casualmente, ese mismo lunes, el comandante del ejército Eduardo Zapateiro admitió en una entrevista radial que sostuvo una charla con la magistrada un día antes de dicha reunión. Ayer tuve una charla con
con la magistrada Cristina Lombana y le dije que estaban abiertas las puertas. La conversación del comandante del Ejército con la magistrada ocurrió a propósito de la publicación de la revista Semana, en que se denunciaba un nuevo capítulo de espionaje ilegal de militares a periodistas, líderes sindicales y funcionarios públicos de la comunidad. Otro alto mando, el comandante de las fuerzas militares, general Luis Fernando Navarro, también admitió haberse comunicado con Lombana, quien es investigadora del expresidente Uribe por el caso de la Sala Andrómeda, otro episodio de chuzadas militares a los negociadores del proceso de paz en 2014. General, ¿usted se ha reunido con la magistrada Cristina Lombana? Mis reuniones con altos funcionarios del Estado son totalmente abiertas y siempre las hago en guarniciones militares o en los sitios de trabajo, y los hago con otros grupos de trabajo. Y sí, yo me he reunido con ella, en una ocasión nos reunimos en la Escuela de Infantería. Al interior de la Corte Suprema, conocida la cita de la magistrada Lombana, surgió la inquietud legal y ética de que hubiera tenido lugar un encuentro de posibles uniformados investigados con la jueza, que podría tener que compulsar copias contra ellos. Precisamente, el general Navarro, reunido con ella, está citado en la Fiscalía para que explique lo que sabe sobre las interceptaciones ilegales y seguimientos denunciados en Semana. Hoy, la columnista María Jimena Duzán advirtió también que la togada Lombana estuvo en marzo pasado en las instalaciones centrales del Ejército, luego de estar en la Procuraduría, en donde habría hablado sobre los allanamientos a unidades militares que ella misma hizo en diciembre pasado. La tecnología al alcance de sus manos. Un grupo de boyacenses se inventó una plataforma para empezar a jugar tejo desde su teléfono celular. El tejo. Un deporte autóctono colombiano practicado hace más de 800 años en el altiplano cundiboyacense y que en 2019 fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, ahora se puede disfrutar desde una aplicación móvil. La experiencia que los fanáticos a este juego de mecha, tejo y bocín pueden tener remotamente es estar en un espacio similar a donde se practica este deporte, además acompañados de una pinta que puede ir desde una ruana y unas alpargatas hasta el color de la piel y el departamento al cual representa. Soy más blanca, si quiero en ruana. También permite jugar recorriendo diferentes regiones del país y venciendo en cada zona al jefe del tejo hasta llegar a la anhelada Copa Boyacá, que reúne a los mejores lanzadores del disco metálico virtual del país. Dice mano. ¡Qué buena eres, mam! Aunque este juego, desarrollado por ingenieros tunjanos, ya había sido lanzado para redes sociales y en su momento logró más de 1 millón de jugadores de tejo virtuales, ahora es una aplicación que se puede descargar en cualquier celular. Tecnología al alcance de sus manos que ahora le permite hacer parte de la comunidad tejística más grande del país y rescatar las costumbres colombianas. Nuestro video final es el collage que hicieron unos vecinos con la historia de un papá que pasea a sus hijos disfrazado cual superhéroe por las calles de Morelia, en México. Nos vamos, pero nos vemos en nuestras redes sociales y mañana los esperamos aquí a esta misma hora, 8 en punto de la noche por Cable Noticias, con las mejores noticias del fin de semana. Además es Día de la Madre, el mejor regalo es quedarnos en casa.
Volvemos mañana. Chao. Gracias. Muchas gracias.